Hola, ¿qué tal? Saludos. En esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a otra original de Economía y Finanzas, Graciana del Castillo, desde Nueva York. Graciana, muchísimas gracias por estar con nosotros y te agradezco muchísimo ahora que estés acá en economiayfinanzas.net. Encantada, siempre un placer de estar en Economía y Finanzas. A pesar Ya te- de, a pesar de tu evidente juventud, Graciana, la primera vez que te entrevisté fue hace ya muchos años, En muchos el años. 98, me acuerdo que acababa de venir del Fondo Monetario. 98, ya hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. Tú eras un adolescente, yo era un poco mayor, Hace tiempo. hace bastante tiempo. Graciana es doctora en economía por la Universidad de Columbia, lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, pero siempre observando América Latina. Graciana, de hecho acabas de regresar, de pasar algún tiempo en el Cono Sur. Eh, eh, ahora, ¿qué es lo que más te preocupa en este cambio de año respecto de la economía de América Latina, Graciana? Porque mucho hemos estado viendo la ejemplar posición macroeconómica en la que está América Latina, pero de pronto a mí me da miedo la complacencia, me figuro, será porque ya tengo suficientes años como para saber que en América Latina de pronto tuvimos mucho sufrimiento económico y de pronto como que no me la creo que estemos tan bien. ¿Tú tienes alguna preocupación así fundamental con lo que está pasando en la región? Sin duda, yo creo que hay grandes nubarrones y pequeños nubarrones. El gran nubarrón, sin duda, es lo que pasa en Europa. Hay que ver cómo se desarrolla y puede tener un efecto muy negativo en la incipiente recuperación en los Estados Unidos y afectar a la región directamente. Por otro lado, yo creo que, como tú usaste la palabra complacencia, que es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, yo recuerdo en el 2008, antes de la crisis de Lehman, de haber ido a Brasil y a México, donde todo el mundo hablaba del decoupling, que no nos va a afectar una posible crisis y todo lo demás. Después de Lehman, perdón. Que las economías latinoamericanas ya no dependían tanto del sistema financiero y que estaban lo que llamaban decoupling. Y vimos que no es así, vimos que siempre que hay un shock, que hay una crisis, siempre los inversores latinoamericanos piensan que el lugar seguro es Estados Unidos. Vimos que hasta después del default, del downgrade de De Estados Estados Unidos, Unidos, sí. la gente entró dinero acá y el dólar se apreció. O sea que yo creo que eso de que ahora que estuve en Latinoamérica con muchos argentinos y brasileños, uruguayos, chilenos, eso de que no nos va a afectar lo que pasa. Yo creo que es un poco ingenuo pensar de que si hay una crisis, economías tan dependientes del comercio y de la inversión como son las economías latinoamericanas, no van a estar afectadas. Pero fíjate que, Sí gracias. es cierto Sí, que Latinoamérica está en una posición mucho más fuerte en el claro. sentido de que tenemos mejores cuentas fiscales y no dependemos tanto de la financiación y sobre todo la financiación de corto plazo. Por otro lado, la inversión y el comercio somos tan dependientes o más dependientes que antes. Ahora, en este punto, ¿qué le estamos ya llamando crisis, Graciana? Porque tristemente, a la vuelta del año, la situación en Europa no se mejora y al contrario se empeora. Obviamente, todo el mundo pensábamos o queríamos pensar que en la vuelta del año las cosas iban a ir mejorando. De hecho, como que en diciembre y noviembre empezaron a darse señales de que tal vez la situación en Europa hubiera podido dar la vuelta y pensábamos que en el nuevo año así va a ser, pero estamos en los primeros 15 días de enero y la cosa se ve igual de negra o peor que antes. Entonces, yo creo que la primera pregunta en ese sentido sería, ya estamos dando por descontado que Grecia va a declarar un default y si es así, después qué va a pasar o quién sigue o cómo la estás viendo tú. Yo una cosa que tengo muy claro es que van a hacer todo lo posible para que si hay un default, sea un default ordenado, porque si no sería bastante catastrófico. Yo creo que el tema no es solo Grecia, yo creo que el tema es
Italia y otros países. De la forma que yo lo veo, es más probable que se salgan Grecia y quizá Portugal de que caiga el euro. Pero todavía es algo que no es seguro. Este año Europa no va a crecer y las economías latinoamericanas, sobre todo las del sur, todavía son muy dependientes del mercado europeo. Brasil, por ejemplo, todavía exporta más del 20% de sus exportaciones a Europa. Así que el tema es, para mí, qué va a pasar con Europa y cómo va a afectar Europa a Estados Unidos y a los países emergentes, porque la razón por la cual países como Argentina, países como Uruguay, hasta Brasil, han tenido ese auge en estos años, en gran parte es por los precios de los commodities, y eso depende de la demanda de China y de otros países consumidores. De tal manera que, suponiendo que Grecia y Portugal declaren default y salgan de la zona euro, o del euro, mejor dicho, ¿cuál sería hasta ahí, cuál sería la extensión del daño, del problema hacia Brasil? Es decir, solamente una desaceleración importante. Bueno, aparte de que, como acabas de decir, ya estamos dando por descontado, ya sabemos que Europa, crisis o no crisis, este año va a ser de recesión. Así es que, por lo tanto, efectivamente, las exportaciones hacia Europa se nos cayeron ya. Sí, ese es el tema, para mí ese es el tema, y no es solo las exportaciones, también la inversión, hay mucha inversión europea en Latinoamérica, pero viste que una vez más digamos, la calificación de las agencias calificadoras no tuvo impacto en el mercado, en el sentido de que ya muchos de los inversores ya han descontado que esto iba a pasar, y creo que lo mismo es con Grecia y quizá con Portugal. Ahora hay que ver qué pasa si pueden llegar a un acuerdo para mantener el euro y reducir el gran riesgo que hay en los mercados en este momento. Ahora, vamos a hablar un poquito de Brasil, porque me parece que tú estás muy interesada en el tema, y aparte de los países grandes de América Latina, Brasil es el que más está mostrando señales de afectación, vamos a decirlo de esta manera. Después de la gran afectación por motivos propios, porque creció demasiado rápido, demasiado pronto. Pero combinado esto que le está pasando en este momento a Brasil, con que se le está cayendo o se le va a caer el mercado europeo y con la situación internacional tan adversa, ¿hasta qué punto Brasil va a entrar en problemas mayores y de ahí vaya a afectar a sus vecinos? Yo tengo una visión un poco distinta de la tuya. Yo no creo que el problema de Brasil es crecer demasiado rápido. Es cierto que en el 2010 creció a 7,5, pero en el 2009 se contrajo, o sea que no es un crecimiento tan... En los últimos, del 2005 al 2010, yo creo que Brasil creció a algo así como casi el 5%, alrededor del 5%. Yo no creo que es un crecimiento tan alto. Este año va a ser quizá, en el 2011 quizá menos del 3%. Por tanto, ¿los problemas de Brasil son peores o mejores de los que yo te exponía? No, yo creo que no es un problema de crecer tan rápido. Yo creo que justamente Brasil debería crecer más rápido porque tiene muchas necesidades, pero el problema de Brasil es que tiene una baja tasa de inversión. Brasil tiene una tasa de inversión del 18%. Una de las conferencias que fui en Uruguay ahora era de Fernando Enrique Cardoso, y ese fue uno de los puntos que él hizo. O sea, un país con las necesidades de inversión que tiene para infraestructura, para gasto social y demás, no puede invertir solamente 18%. O sea, que ahí hay un problema serio, y creo que es un problema serio en otros países de la región. Necesitamos tasas de crecimiento, de inversión más altas si queremos crecer más. Lo mismo que México, o sea, se habló mucho de la tasa de crecimiento de 6,5, no sé qué, pero también se había contraído el año anterior. O sea que tenemos que tener cuidado. Yo creo que el problema que yo le veo a Latinoamérica es que sí,
que estamos creciendo más de lo que crecíamos antes, pero que todavía falta mucho que hacer en términos de crecimiento para poder satisfacer algunos de los problemas de seguridad sociales, de infraestructura, de educación que tenemos, que son problemas que realmente necesitan muchos recursos y necesitan más inversión. Pero entonces vuelvo a preguntar entonces, en este año en la que la situación internacional sigue muy complicada para Brasil y que continuará estando complicada, ¿en qué mayores problemas podrá meterse Brasil en términos de sus variables financieras? Bueno, yo creo que Brasil es un país que realmente tiene muchísimo potencial y ha hecho grandes cosas estos últimos años. O sea, empezamos por esa base. Por otro lado, lo que pasó en el 2011 fue que en el 2010, con las elecciones y todo lo demás, hubo mucho estímulo, que luego se retiró el estímulo y vimos que en el tercer trimestre hubo recesión. Y ya en el mes de octubre también hubo recesión, o sea que hay que ver cómo se desarrolla eso. Por otro lado, yo creo que Brasil, mucho digamos, del ímpetu ha venido por el lado del consumo. Y creo que ese es algo que preocupa. Ha venido por el lado del consumo y es algo que es cultural. O sea, nosotros en Latinoamérica consumimos demasiado e invertimos muy poco, ahorramos muy poco y por lo tanto invertimos poco. El gran desafío para Brasil y para otros países de la región es revertir esa mezcla. Que ahora, es decir, ¿a qué te refieres con eso? ¿Con que consuman un poco menos y que O sea, porque mucho del crecimiento en Uruguay lo mismo. En Uruguay mucho del crecimiento viene por el lado del consumo. Yo creo que después de las crisis que ¿pero eso es tuvimos, bueno o malo? depende, o sea, yo creo que es bueno en el sentido de que países que salieron de crisis muy profundas hace una década, obviamente tienen mucho que mejorar, sobre todo para las clases de ingreso bajo en términos de consumo. Pero no se puede solamente aumentar el consumo, hay que aumentar el ahorro y hay que aumentar la inversión. Ya, entendido perfectamente. Entonces, en términos generales, y tenemos 2 minutos ya nada más, en términos generales, ¿cómo será este año, el 2012, para América Latina desde tu punto de vista? ¿Se seguirá defendiendo bien respecto a la situación en Europa, si la situación en Europa se mantiene como está hasta ahora y no caiga en crisis? Pregunta. Yo creo que aún bueno, está estimado que no va a crecer Europa. O sea que yo creo que aún si no hay un colapso en Europa, yo creo que Latinoamérica va a crecer mucho menos y va a tener más problemas en exportar y más problemas en atraer inversión extranjera. El tema en Latinoamérica también en términos de exportaciones es que cada vez exportamos menos manufacturas y cada vez exportamos más commodities, lo cual hace que tengamos empleos que no es de buena calidad y eso es un tema que tenemos que mejorar de alguna forma. Ese es un tema fundamental que a mí me interesa muchísimo y que merece absolutamente otra entrevista aparte, la poca diversificación de las exportaciones de Latinoamérica, un tema muy, muy real y muy actual. Peor que las de exportaciones de alta tecnología han ido cayendo. Es cierto, es cierto. Doctora Graciana del Castillo, doctora en Economía por la Universidad de Columbia en Nueva York, desde Nueva York, me dio mucho gusto reencontrarte, me dio mucho gusto verte de nuevo. Y de una vez te invito a la próxima para que sigamos conversando aquí en economiafinanzas.net. Encantada, Alberto, como siempre, un placer. Gracias. Que siga el éxito.